El pie de Jonathan presionó el freno mientras la lluvia caía en gruesas y heladas cortinas. Sus faros cortaban la oscuridad, revelando el solitario tramo de carretera frente a él. Maldijo entre dientes mientras el tablero parpadeaba, el motor fallaba y el auto se detenía con reticencia. Intentó arrancar el motor una vez, 2 veces, nada. Una ola de frustración lo invadió. Aquí estaba, un autor de bestsellers, varado en medio de la nada, y para colmo, no tenía señal en su teléfono. Salió del auto, con la lluvia empapando su chaqueta a medida, y miró a su alrededor. Una luz tenue brillaba a lo lejos. No tenía otra opción. Avanzó por el barro, su aliento formando nubes en el frío aire nocturno, hasta que vio un letrero de madera que se balanceaba con el viento. Willow Creek, población 4756. El pueblo parecía materializarse de la niebla, un lugar en el que no había pensado en más de 2 décadas. La familiaridad del lugar le recorrió la columna como un escalofrío. Al subir al porche del restaurante, una sensación de déjà vu lo abrumó, el aire denso de recuerdos no expresados. Empujó la puerta, la campanilla sobre ella tintineó, y un cálido golpe de aire mezclado con el aroma a café fresco lo recibió. ¿Puedo ayudarte en algo? La mesera detrás del mostrador levantó la vista, su ceño fruncido con curiosidad. Sus ojos se posaron en el rostro de Jonathan por más tiempo del que debían, un destello de reconocimiento cruzando su expresión. Jonathan forzó una sonrisa. Sí, parece que estaré atrapado aquí un rato. Se acomodó en un puesto, mirando por la ventana la lluvia, sin saber que este pequeño pueblo guardaba las respuestas a las preguntas que había estado evitando durante años. Cuando la puerta del restaurante se cerró tras él, una figura sombría afuera se detuvo, observando a Jonathan a través del vidrio empañado. Jonathan se removió incómodo en el puesto del restaurante, el leve zumbido del letrero de neón afuera, mezclándose con el murmullo bajo de las voces. Su ropa se le pegaba, húmeda por la lluvia, pero el calor del restaurante lo envolvía como una manta olvidada hacía mucho tiempo. No podía deshacerse de la sensación de que había entrado en un lugar donde el tiempo se había detenido. Mabel, la mesera, rellenó su taza de café con mano firme. «Pareces haber visto un fantasma, señor». Jonathan soltó una seca carcajada, tomando un sorbo del café hirviendo. «Quizá lo haya hecho. Solo estoy de paso, pero mi coche decidió rendirse». Intentó un tono casual, aunque ya estaba inquieto por estar de vuelta aquí, en Willow Creek. Ella lo miró más de cerca, luego sus ojos se abrieron con sorpresa. «Un momento, ¿Jonathan Wilder? ¿Eres tú de verdad?» Jonathan se estremeció, sin esperar que alguien lo reconociera. Asintió lentamente, atrapado entre querer negarlo y darse cuenta de que no importaría en un pueblo tan pequeño. «Sí, soy yo». La expresión de Mabel se suavizó, una mezcla de sorpresa y nostalgia cruzando su rostro. «Vaya, has estado fuera mucho tiempo. Eras solo un niño entonces. Nos dejaste a todos cuando alcanzaste la fama, ¿eh?» Jonathan tragó saliva, sintiendo un nudo formarse en su pecho. Había dejado este pueblo atrás sin pensarlo 2 veces, ansioso por perseguir sus sueños, sin mirar atrás. Pero ahora, rodeado de rostros familiares, no podía evitar la sensación de que tal vez había dejado más atrás de lo que había imaginado. «Bueno, pueblos pequeños como este no están hechos para cosas grandes», respondió, esperando desviar la conversación de su pasado. Los ojos de Mabel se posaron en él por un momento antes de que encogiera los hombros, su sonrisa desvaneciéndose. «Supongo que no, pero te sorprenderías de cuántas personas aquí aún te recuerdan». Él miró nuevamente por la ventana. La lluvia seguía cayendo con fuerza. La luz afuera parpadeó, proyectando extrañas sombras sobre el pavimento mojado. Jonathan no podía deshacerse de la sensación de que esas sombras contenían más que recuerdos empapados por la lluvia. Contenían secretos que había enterrado profundamente y que esperaba olvidar. La puerta crujió al abrirse de nuevo, dejando entrar una ráfaga de aire frío. Jonathan se giró para ver a un hombre entrar.
sacudiendo la lluvia de su sombrero. Se congeló al ver que el recién llegado lo miraba directamente. Daniel, su amigo de la infancia. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, los años retrocediendo a los veranos junto al arroyo, a las ideas salvajes y los planes que hicieron antes de la partida de Jonathan. Pero la expresión de Daniel no era amistosa, era cautelosa, desconfiada, como si estuviera mirando a un extraño. «Johnny Wilder», dijo Daniel, su voz impregnada de un acento que no se había desvanecido con los años. «No pensé que volvería a verte aquí». Jonathan se levantó, extendiendo una mano, pero Daniel se mantuvo a distancia, sus ojos entrecerrados mientras evaluaba al hombre en el que su viejo amigo se había convertido. «Ha pasado mucho tiempo, Daniel». Daniel asintió, pero su expresión era fría. «Sí, lo suficiente como para que las promesas se olviden, lo suficiente como para que la gente siga adelante». Jonathan abrió la boca para responder, pero Daniel se dio la vuelta, hablando por encima del hombro. «Si necesitas un lugar donde quedarte, ya sabes dónde encontrarme. Eso, claro, si no has olvidado el camino». Con eso, se fue, la puerta cerrándose tras él, dejando a Jonathan en medio del restaurante, sintiéndose como el forastero que realmente era. Mabel le lanzó una mirada que no pudo interpretar del todo, luego volvió detrás del mostrador, dejando a Jonathan solo con sus pensamientos. Jonathan dobló la nota, su mente dando vueltas con preguntas. Miró por la pequeña ventana. La lluvia finalmente había cesado, revelando el tranquilo pueblo más allá. Las sombras se extendían por la calle principal, proyectadas por farolas parpadeantes, y algunos autos avanzaban perezosamente por la carretera mojada. No podía evitar sentir que lo observaban, como si el mismo pueblo contuviera la respiración, esperando ver qué haría a continuación. Mientras guardaba la nota en el bolsillo, escuchó pasos resonando en el pasillo exterior. Abrió la puerta ligeramente, asomándose al corredor tenuemente iluminado, pero no había nadie allí. Solo quedaba el tenue aroma de madera vieja y algo que le recordaba ligeramente a lavanda, el perfume de Claire. Cerró la puerta con cuidado, recostándose contra ella, la nota arrugándose un poco en su mano. Una docena de pensamientos cruzaron por su mente. Recuerdos de los veranos con Claire junto al arroyo, de sus sueños susurrados bajo las estrellas y de la abrupta manera en que había dejado todo atrás. Pero, ¿quién le dejaría una nota así? ¿Y por qué ahora? Se obligó a respirar, a concentrarse. Necesitaba respuestas, y el primer paso era encontrar a George, el mecánico del pueblo. Sin su coche, estaba atrapado en este lugar más tiempo del que quería, con fantasmas que no estaba listo para enfrentar. A la mañana siguiente, Jonathan bajó por la estrecha escalera, los escalones de madera crujiendo bajo sus pies. Mabel estaba detrás del mostrador de nuevo, sirviendo café en una taza de cerámica astillada, su mirada siguiéndolo mientras cruzaba el restaurante. Ella le ofreció una sonrisa tensa. «¿Dormiste bien, Johnny?» «Mejor de lo que pensé», respondió, deslizándose en un puesto cerca de la ventana. Afuera, el pueblo comenzaba a despertarse, el sol rompiendo entre las nubes. «No sabrás dónde está George, ¿verdad? Necesito hablar con él sobre mi coche». Mabel se secó las manos en el delantal, mirando hacia la puerta como si esperara que alguien entrara. «Tiene un taller junto a la vieja gasolinera. Pero George, bueno, se toma su tiempo con las cosas. La gente aquí sabe que no hay que apresurarlo». Jonathan notó el tono en su voz, una advertencia sutil. «No planeo apresurar a nadie. Solo quiero saber cuánto tiempo estaré varado aquí». Mabel asintió lentamente, una mirada de complicidad en sus ojos. «Varado, ¿eh? Qué curioso cómo las cosas tienen una manera de traer a las personas de vuelta donde más se las necesita». La mandíbula de Jonathan se tensó. «No regresé aquí por elección, Mabel». «Quizás no», dijo ella, su voz más suave, casi gentil. «Pero estás aquí ahora, y hay personas que tal vez necesiten que te quedes un poco más de lo que planeabas.
Jonathan no respondió, pero sus palabras se quedaron con él mientras salía del restaurante y caminaba por la carretera. No había regresado aquí por nadie, mucho menos por él mismo. Pero mientras caminaba por las tranquilas calles, pasando las fachadas descoloridas del pueblo, no podía quitarse la sensación de que había algo que debía enfrentar aquí, algo que había estado esperando su regreso. El taller del mecánico era un edificio bajo de ladrillos rojos en el borde del pueblo, con un letrero oxidado que se balanceaba ruidosamente con el viento. Reparaciones de autos de George. Jonathan empujó la puerta, el tintineo de una campana anunciando su llegada. El lugar olía a aceite de motor y cuero viejo, el aire lleno de partículas de polvo flotando en la luz que entraba por las ventanas altas. George emergió de debajo de una camioneta destartalada, limpiándose las manos grasientas. Estaba más viejo de lo que Jonathan recordaba, con más arrugas en el rostro y una cojera que antes no tenía. Pero sus ojos eran agudos mientras evaluaban a Jonathan. «Bueno, si no es el famoso Jonathan Wilder», dijo George, una sonrisa burlona asomándose en sus labios. «¿Qué te trae de vuelta a nuestra pequeña esquina del mundo?» Jonathan forzó una sonrisa, tratando de ignorar la tensión en el aire. «Solo de paso, George. Mi coche se averió fuera». George se apoyó en el mostrador, cruzando los brazos. «Ah, ¿sí? Bueno, las piezas tardarán unos días en llegar, tal vez una semana si tenemos mala suerte». ¿Una semana? La paciencia de Jonathan se deshilachaba. Tiene que haber alguna forma de acelerar el proceso. George se encogió de hombros, la sonrisa burlona nunca dejando su rostro. «Me temo que no, Johnny. Las cosas aquí se mueven despacio, como siempre ha sido. Quizás puedas aprovechar el tiempo para reconectar con viejos amigos, arreglar algunas cosas». La mandíbula de Jonathan se apretó. Todos en este pueblo parecían tener una forma de insinuar cosas sin decirlas directamente. Dio un paso más cerca, bajando la voz. «Entiendo, George. Crees que huí de este lugar, pero lo único que quiero es arreglar mi coche e irme». La expresión de George se endureció, su sonrisa desapareciendo. «Algunos de nosotros no tuvimos el lujo de huir, Johnny. Tuvimos que quedarnos y lidiar con lo que dejaste atrás». Jonathan sintió una punzada de ira, pero antes de que pudiera responder, George se dio la vuelta y volvió a su trabajo, dejando a Jonathan de pie en el taller, sintiendo que intentaba leer una historia escrita con tinta invisible. Al salir, la campana sobre la puerta tintineando tras él, Jonathan no pudo quitarse la sensación de que el pueblo no lo dejaría ir tan fácilmente. Jonathan caminó sin rumbo por la calle principal, sus pensamientos girando con frustración. El pasado que había intentado enterrar estaba resurgiendo de formas inesperadas. El pueblo era lo suficientemente pequeño como para que incluso un paseo corto lo llevara por lugares familiares, cada uno despertando recuerdos que preferiría olvidar. Se detuvo frente al edificio en ruinas que alguna vez había sido el centro juvenil del pueblo, un lugar donde él y Daniel habían pasado horas interminables planeando su futuro, soñando con un mundo más allá de Willow Creek. Las ventanas ahora estaban tapiadas, grafiti cubría los ladrillos descoloridos y las malas hierbas habían invadido el patio de juegos en la parte trasera. «Parece que el tiempo también ha sido duro con este lugar», dijo una voz detrás de él. Jonathan se giró para ver a Daniel allí de pie, con las manos en los bolsillos, su expresión inescrutable. «Solía pensar que haríamos algo grandioso aquí», continuó Daniel, su mirada fija en el edificio. «¿Lo recuerdas, Johnny? Dijimos que convertiríamos este lugar en algo especial, un refugio seguro para los niños». La garganta de Jonathan se tensó. Lo recordaba, pero el recuerdo traía consigo el dolor de una promesa rota. «Las cosas se complicaron», murmuró, sabiendo lo débil que sonaba esa excusa. Daniel soltó una risa amarga. «Complicadas, claro. Siempre se complican cuando estás persiguiendo la fama, ¿no? Pero mientras tú estabas allá firmando libros y viviendo el sueño, yo estaba aquí, tratando de mantener este lugar vivo.
hasta que un día ya no pude más. Jonathan tragó con dificultad, la culpa arañándole el pecho. No lo sabía, Daniel. Lo siento. Sí, bueno, dijo Daniel, dándose la vuelta. Decir lo siento no arregla mucho, ¿verdad? Jonathan lo vio alejarse, las palabras colgando pesadas en el aire. Entonces se dio cuenta de que la nota, la forma en que la gente lo miraba, no era solo por haberse ido, era por lo que había dejado atrás. Y por primera vez se preguntó si este pueblo necesitaba más de él que solo una disculpa. Jonathan se sentó en su pequeña habitación sobre el restaurante, el zumbido del tráfico distante y los crujidos del viejo edificio proporcionándole un extraño consuelo. No podía quitarse de la mente las palabras de Daniel de ese día. Resonaban en su mente, desenterrando recuerdos que había enterrado. Recuerdos de risas junto al arroyo, de grandes planes para salvar un pueblo que siempre parecía estar a punto de derrumbarse. Desdobló la nota de nuevo, alisando los pliegues. No puedes huir del pasado. No estaba firmada, pero había algo familiar en su tono, una voz que no podía ubicar del todo. ¿Quién en este pueblo todavía se preocupaba lo suficiente como para perseguirlo con palabras que él mismo se había dicho en noches de silencio ensordecedor? La pregunta le retorcía el interior como un cuchillo. Necesitaba respuestas, pero más que eso, necesitaba enfrentar el desorden que había dejado atrás. A la mañana siguiente, la lluvia villana que había cesado, dejando un frío cortante en el aire que le quemaba los pulmones mientras caminaba de regreso al restaurante. Vio a Claire a través de la ventana del café de la esquina al otro lado de la calle, su cabello captando la luz de la mañana, una ligera arruga en su frente mientras leía el menú. Su estómago se revolvió al pensar en hablar con ella de nuevo, pero sabía que no podía seguir evitándola. Cruzó la calle, el silencio del pueblo amplificando el crujir de la grava bajo sus botas. Empujó la puerta del café, la campana sonando en la quietud. Claire levantó. Jonathan, no pensé que te quedarías. Él esbozó una sonrisa, tratando de ocultar su incomodidad. Parece que no tengo mucha opción. ¿Te importa si me siento? Ella dudó, luego señaló la silla frente a ella. Jonathan se deslizó en el puesto, la tensión entre ellos palpable. Por un momento, ninguno habló, el silencio colgando pesado con palabras no dichas. ¿Por qué estás realmente aquí, Johnny?, preguntó Claire, su tono afilado, cortando cualquier pretensión. No es solo un coche averiado, ¿verdad? Jonathan bajó la mirada a la mesa, trazando los arañazos en la madera con un dedo. Podía sentir sus ojos sobre él, esperando, desafiándolo a ser honesto. No lo sé, Claire. Al principio pensé que solo era el coche, pero ahora no estoy tan seguro. Ella dejó escapar una risa suave, recostándose en su asiento. Siempre has sido bueno con las palabras, pero no me interesan tus historias. La verdad, Johnny. ¿Por qué ahora? ¿Por qué volver después de tantos años? Su pregunta lo golpeó más fuerte de lo que esperaba, desenterrando viejos sentimientos que creía haber dejado atrás. Tragó saliva, el café en su taza de repente amargo. No quería dejar las cosas como lo hice. Pensé que volvería algún día, que arreglaría las cosas. Pero el tiempo se me escapó y encontraste el éxito, la fama. Nos olvidaste, lo interrumpió ella, su voz temblando con una rabia apenas contenida. Jonathan levantó la mirada, encontrándose con sus ojos, y vio el dolor ahí, crudo y sin protección. No me olvidé, dijo en voz baja, pero no sabía cómo regresar. Los ojos de Claire se suavizaron por un momento, luego negó con la cabeza, su expresión volviéndose fría de nuevo. Quizás deberías haberlo intentado más, porque mientras tú vivías tu sueño, el resto de nosotros tuvimos que recoger los pedazos. Las palabras dolieron, pero no podía discutir con ellas. Tenía razón. Se había ido sin mirar atrás, sin considerar lo que su ausencia podría haber significado.
podría haber significado para aquellos que dejó atrás. Se recostó en su silla, dejando escapar un lento suspiro, sintiendo el peso del pasado asentarse pesadamente sobre sus hombros. Lo siento, Claire. Sé que no cambia nada, pero lo siento. Quiero arreglar las cosas, si puedo. Claire lo estudió, buscando sinceridad en su rostro. No puedes simplemente volver y arreglar todo con una disculpa, Johnny. No funciona así. Él asintió, aceptando el reproche. Lo sé, pero no me voy, al menos no todavía. Quiero ayudar a reconstruir el centro juvenil. Sus ojos brillaron con sorpresa, luego con sospecha. ¿Por qué? Después de todo este tiempo, ¿por qué ahora? Jonathan dudó, luchando por encontrar las palabras. ¿Por qué? Tal vez es hora de que deje de huir, y tal vez sea hora de cumplir una promesa. Por una vez. Jonathan se apoyó contra la pared desconchada del centro juvenil, el sol bajando en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el pavimento agrietado. Claire llegó con una bolsa de herramientas, su expresión tan cautelosa como siempre. «No tienes que hacer esto, ya sabes», dijo Jonathan, su voz apenas un susurro. Claire dejó la bolsa en el suelo, apartándose un mechón de cabello detrás de la oreja. «Necesitas ayuda. Y tal vez solo quiero ver si esta vez cumplirás con tu palabra». Él sonrió, pero no había calidez en ello. «Justo». Trabajaron lado a lado en silencio, el aire entre ellos denso con palabras no dichas. Finalmente, al despejar los últimos escombros, Claire se enderezó, limpiándose el sudor de la frente. Se giró hacia él, con una suavidad en su expresión que Jonathan no había visto en años. «¿Alguna vez piensas en lo que podría haber sido, Johnny?», preguntó, su voz apenas un susurro. Jonathan se quedó inmóvil, sus manos todavía agarrando el mango de la escoba. Se obligó a mirarla, sintiendo el peso de todo lo que había dejado atrás. «Todo el tiempo, Claire, todo el tiempo». Ella apartó la mirada, parpadeando para contener lágrimas que se negaba a dejar caer. «¿Sabes? Después de que te fuiste, no fui solo yo quien te extrañó. Mi hermano te admiraba. Pensaba que volverías algún día. Te esperó». Sus palabras lo atravesaron como un cuchillo, y Jonathan se dio cuenta de que la tragedia insinuada por el extraño tal vez tenía más que ver con el hermano de Claire de lo que había imaginado. La voz de Jonathan se quebró al hablar. «¿Qué le pasó, Claire?». Ella se volvió, su rostro una máscara de dolor. «¿Quieres saber qué te perdiste mientras estabas fuera, Johnny? Tal vez sea hora de que finalmente escuches la verdad». Mientras ella se alejaba, Jonathan sintió un escalofrío recorrerlo. La verdad, fuera lo que fuese, tenía el poder de cambiar todo lo que creía saber sobre su pasado. El aire parecía volverse más frío, mientras las palabras de Claire flotaban entre ellos, un silencio tan profundo que engullía el tenue murmullo del pueblo. Jonathan la vio alejarse, cada paso cargado de verdades no dichas. Su corazón latía con fuerza en su pecho, un recordatorio rítmico de todas las cosas que había dejado sin resolver. El hermano de Claire. Su mente luchaba por armar el rompecabezas, para entender qué podría haberse perdido mientras perseguía sus sueños. Había conocido al chico, recordaba su asombro y sus interminables preguntas. Pero, ¿qué había pasado que dejaba esta sombra entre ellos? Sentía una necesidad ardiente de saber, de entender qué tragedia había golpeado este pueblo y dejado a Claire con un dolor que no podía ocultar. Se dio la vuelta hacia el centro juvenil, la sombra del edificio extendiéndose por la calle vacía como una herida que aún no había sanado. Jonathan pasó los días siguientes trabajando incansablemente en el centro juvenil, con las manos en carne viva por el esfuerzo y su mente inundada de preguntas. Daniel seguía distante, apareciendo para trabajar, pero manteniendo sus conversaciones estrictamente en el ámbito laboral. Claire, también, parecía decidida a mantenerlo a distancia, con sus emociones como una tormenta apenas contenida. Pero mientras trabajaban, el centro poco a poco cobraba vida. Quitaron las tablas rotas, limpiaron años de escombros y pintaron sobre los grafitis,
Cada pincelada parecía borrar un poco del dolor del pueblo, aunque no podía borrar las cicatrices más profundas. Los niños del vecindario comenzaron a reunirse alrededor, observando su progreso con una esperanza cautelosa, como si no pudieran creer del todo que el lugar pudiera volver a abrir sus puertas. Una tarde, después de otro largo día de trabajo, Jonathan y Daniel se sentaron en los escalones del centro, observando cómo el atardecer pintaba el cielo de naranja y dorado. Jonathan rompió el silencio primero, su voz áspera por el cansancio. «Daniel, necesito saber qué pasó con el hermano de Claire. Sé que no es mi lugar preguntar, pero no puedo evitar sentir que debería haber estado aquí». Daniel dejó escapar un lento suspiro, pasándose una mano por el cabello. Miró al horizonte, como buscando las palabras correctas. «No es una historia fácil, Johnny, pero supongo que mereces saberla, aunque sea demasiado tarde para hacer algo al respecto». Jonathan se preparó mientras Daniel comenzaba a hablar, las palabras saliendo despacio, cargadas con el peso del pasado. «Después de que te fuiste, intentamos mantener el centro juvenil en pie. El hermano de Claire, Tommy, te idolatraba. Pensaba que eras lo mejor que había salido de este pueblo, que llegarías lejos y volverías para mostrarnos que nosotros también podíamos lograr algo. Seguía diciendo que volverías, que solo teníamos que aguantar». Jonathan sintió que el pecho se le apretaba al recordar al chico, su sonrisa entusiasta y la forma en que solía seguirlo, siempre preguntando por libros e historias. ¿Y luego? Y luego se puso más difícil, Johnny. El dinero se acabó. El pueblo comenzó a desmoronarse. Tommy, él, intentó mantener las cosas por su cuenta, ayudando a los niños más pequeños, tratando de darles algo que hacer. Pero un día hubo un accidente. Él y algunos niños estaban jugando en el viejo puente, solo un juego tonto. Pero el puente estaba cayéndose a pedazos y... La voz de Daniel se quebró y se pasó una mano por los ojos. Tommy no lo logró. Jonathan sintió como si el suelo se abriera bajo él, dejándolo girando en el vacío. No lo sabía. Había estado demasiado absorto en su propio mundo, en sus propias ambiciones, como para preocuparse, preguntar o siquiera darse cuenta. La culpa se aferró a su corazón como un torno. «Dios, Daniel, lo siento mucho». No tenía idea. La risa de Daniel fue amarga, como cristal roto. «Sí, bueno, ese es el punto, Johnny. No lo sabías porque no querías saberlo. Tuviste la oportunidad de volver, de ser parte de este lugar, pero te alejaste». Jonathan bajó la cabeza, incapaz de mirar a Daniel a los ojos. Escuchó la verdad en sus palabras, sintió el peso de sus propios fracasos aplastándolo. «Tienes razón», susurró. «Los decepcioné a todos, lo decepcioné a él». Se sentaron en silencio por un largo momento. El único sonido era el canto lejano de los grillos y el susurro de las hojas en la brisa de la tarde. Finalmente, Daniel habló de nuevo, su voz más suave, más cansada que enojada. «Pero estás aquí ahora, y tal vez eso signifique algo. Tal vez no. No lo sé. Pero si realmente quieres arreglar las cosas, tendrás que hacer más que reconstruir este lugar». Jonathan levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Daniel, y por primera vez «Haré lo que sea necesario. Esta vez no me iré». Jonathan sabía que el perdón del pueblo no sería fácil, ni rápido. Mientras caminaba de regreso por las calles oscurecidas, pensó en la persona que había sido cuando se fue. Joven, desesperado por una vida que parecía tan lejos de Willow Creek. Pero ahora, al mirar las casas silenciosas y las calles estrechas que solía conocer tan bien, se dio cuenta de que el éxito no le había traído la paz que estaba buscando. Se detuvo frente al restaurante, su aliento formándose en nubes en el aire frío de la noche. Mabel estaba cerrando, limpiando las mesas en el interior. Alzó la vista, encontrándose con los ojos de Jonathan a través de la ventana, y por un momento, Jonathan creyó ver algo parecido a la compasión en su expresión. Asintió hacia ella
Y siguió caminando, sus pensamientos volviendo al centro juvenil, a los niños que habían comenzado a aparecer cada tarde, con los ojos llenos de una esperanza cautelosa que reconocía demasiado bien. Les debía eso, y a la memoria de Tommy, terminar lo que había empezado. Esa noche, Jonathan regresó a su habitación y sacó la caja que Claire le había dado, la que contenía su viejo manuscrito. No había mirado dentro desde que llegó, demasiado asustado de lo que podría encontrar. Pero ahora se sentó en el pequeño escritorio, encendió la lámpara y comenzó a leer. Las historias eran toscas, incompletas, pero hablaban de una época en la que aún creía en cosas como los sueños y las segundas oportunidades. Al pasar las páginas, se dio cuenta de que muchos de los personajes estaban basados en las personas con las que había crecido. Claire, Daniel, incluso Tommy. Y en esas historias vio destellos del hombre que solía ser, el que aún no había aprendido a huir. Pasó las siguientes horas revisando las páginas, vertiendo su culpa y su dolor en las palabras, moldeando las historias en algo nuevo, algo que pudiera ofrecer al pueblo un atisbo de esperanza, una oportunidad de sanar. Y en el proceso comenzó a sentir los primeros indicios de su propia sanación. Cuando finalmente dejó el bolígrafo, el amanecer comenzaba a despuntar, los primeros rayos de luz derramándose sobre el horizonte. Respiró hondo, sintiendo una extraña claridad. No estaba seguro de si podía compensar todos los errores que había cometido, pero sabía una cosa con certeza. Esta vez no se iría sin intentarlo. Al día siguiente, Jonathan reunió a los habitantes del pueblo en el centro juvenil. Llegaron con reticencia, escépticos de sus intenciones, pero la promesa de un nuevo comienzo era demasiado tentadora para ignorarla. Se paró frente a ellos, el peso de su manuscrito en las manos, y respiró hondo. «Sé que he decepcionado a muchos de ustedes», comenzó, con la voz insegura. «Me fui cuando debería haberme quedado, e hice promesas que no cumplí. Pero estoy aquí ahora, y no les pido perdón. Solo les pido una oportunidad para arreglar las cosas». Abrió la caja y levantó el manuscrito, sus páginas llenas de historias de Willow Creek, historias de esperanza, de pérdida, de segundas oportunidades. «Esto es mi manera de enmendarme, una forma de recordar a los que hemos perdido y una forma de construir algo mejor para los que todavía están aquí». La multitud permaneció en silencio, sus expresiones indescifrables, pero Jonathan vio algo cambiar en sus ojos, algo que se sentía como comprensión. Y mientras estaba allí, rodeado de las personas que alguna vez llamó amigos, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para que ninguno de ellos encontrara un nuevo comienzo. La multitud se reunió frente al centro juvenil esa mañana, sus rostros una mezcla de curiosidad y duda. Jonathan estaba de pie en el escenario improvisado, las tablas de madera crujiendo bajo sus pies, mientras sostenía las páginas de su viejo manuscrito, el viento sacudiendo los bordes. Podía ver la desconfianza en sus ojos, la reticencia a creer que esta vez realmente se quedaría, que podría hacer algo bueno. Respiró hondo, su voz vacilando al principio mientras se dirigía a ellos. «Cuando dejé este pueblo hace años, pensé que estaba corriendo hacia algo mejor, pero en realidad solo estaba huyendo. Dejé atrás amigos, promesas y un lugar que significaba más para mí de lo que me daba cuenta. No les pido perdón, no lo merezco, pero sí les pido una oportunidad para hacer las cosas bien». Hizo una pausa, escaneando los rostros en la multitud. Vio a Claire de pie a un lado, con los brazos cruzados y su expresión cautelosa. Daniel estaba al fondo, con las manos en los bolsillos, inescrutable. Mabel se apoyaba en la puerta del restaurante, con los labios. «Estas historias», levantó el manuscrito, «son sobre todos ustedes, sobre las personas que hicieron de este pueblo lo que es, sobre los sueños que solíamos tener. Las escribí hace mucho tiempo, antes de irme.
y he pasado los últimos días reescribiéndolas, tratando de encontrar una manera de honrar lo que perdí y lo que dejé atrás. Pasó las páginas, las palabras se mezclaban mientras luchaba por mantener la compostura. Este pueblo merece algo mejor de lo que yo le di. Merece esperanza, un futuro. Por eso estoy aquí, para ayudar a reconstruir este centro, para darles a los niños de Willow Creek un lugar donde puedan soñar de nuevo. El silencio que siguió fue espeso, extendiéndose mientras los habitantes intercambiaban miradas inciertas. Jonathan sintió cómo el pecho se le apretaba, un miedo creciendo dentro de él. Tal vez era demasiado tarde, tal vez nunca podría ganarse su confianza nuevamente. Pero entonces, lentamente, una voz habló desde la multitud. Era George, el mecánico. Dio un paso adelante, su rostro marcado por años de trabajo duro y decepciones. Sabes, Johnny, cuando te fuiste, pensé que nunca volverías. Pensé que te habías olvidado de este lugar. Pero si realmente estás hablando en serio esta vez, si realmente quieres ayudar, bueno, tal vez deberíamos darte una oportunidad. Un murmullo recorrió la multitud, vacilante, pero esperanzado. Mabel asintió, cruzando los brazos sobre su delantal. Supongo que nos vendría bien otra mano por aquí. Sabes que los niños necesitan este lugar. Jonathan sintió que una oleada de emoción lo invadía, un atisbo de esperanza que no se había atrevido a sentir en años. Miró a Claire, sus ojos pidiendo silenciosamente su aprobación, pero ella mantuvo su expresión inescrutable, con los labios apretados en una fina línea. «No digo que confíe en ti, Johnny», dijo, su voz resonando por encima de los murmullos. «Pero estoy dispuesta a ver si esta vez puedes cumplir con tu palabra. Por ellos». Asintió hacia los niños que se agrupaban al borde de la multitud, sus rostros brillando con curiosidad. Jonathan asintió, con la garganta apretada por la emoción. «Gracias, a todos ustedes. Les prometo que esta vez no los defraudaré». Mientras la multitud se dispersaba lentamente, Jonathan permaneció en el escenario, aferrando el manuscrito. Daniel se le acercó, su expresión aún cautelosa pero menos hostil que antes. «Tienes mucho que demostrar, Johnny», dijo en voz baja. «Esto no es un cuento corto que puedas resolver con un final bonito. La gente aquí no va a olvidar lo que pasó». «Lo sé», respondió Jonathan, mirándolo a los ojos. «Pero estoy dispuesto a trabajar para ganármelo». Daniel lo estudió por un largo momento, luego asintió lentamente. «Bien, veamos si puedes cumplir esa promesa». Los días que siguieron estuvieron llenos de trabajo duro. Jonathan se entregó por completo a la restauración del centro juvenil, cada golpe de martillo y pincelada cargados con el peso de su determinación por enmendarse. Los habitantes del pueblo, al principio vacilantes, comenzaron a unirse a él. Traían herramientas, suministros e historias del pasado, recuerdos que Jonathan había intentado olvidar, pero que ahora sentía como piezas de un rompecabezas que finalmente estaba armando. Claire llegaba cada mañana, su presencia un apoyo silencioso, pero constante. Mantenía su distancia, concentrándose en organizar a los niños y planificar la reapertura del centro. Trabajaban lado a lado, intercambiando solo algunas palabras, pero el silencio entre ellos se había suavizado, como una herida que comenzaba a sanar. Una tarde, mientras descansaban en los escalones del centro juvenil, Claire finalmente habló. «¿Sabes? Es extraño verte aquí, trabajando en este lugar como si siempre hubiera sido tuyo». Jonathan miró la madera áspera bajo sus manos, una ligera sonrisa asomando en sus labios. «A mí también me parece extraño, pero está empezando a sentirse como si volviera a pertenecer aquí». Ella lo miró, su expresión suavizándose. «Tal vez nunca dejaste de pertenecer, Johnny. Tal vez solo lo olvidaste». Sus palabras quedaron flotando en el aire entre ellos, llenas de una posibilidad que Jonathan no se había atrevido a esperar. Pero antes de que pudiera responder, un grito resonó desde la calle, rompiendo la quietud. Se giraron para ver a un hombre con traje, flanqueado por dos trabajadores con portapapeles,
caminando hacia el centro juvenil. Jonathan lo reconoció de inmediato. Thomas Burnett, un desarrollador local que había estado intentando comprar propiedades en el pueblo durante años. Burnett se detuvo frente a los escalones, ajustándose la corbata con una sonrisa arrogante. Vaya, vaya, si no es el hijo pródigo, de vuelta para jugar al héroe. Has causado un gran revuelo, Johnny. ¿Qué quieres, Burnett? La sonrisa de Burnett se ensanchó, pero no había calidez en ella. Estoy aquí para informarte que esta propiedad forma parte de un plan de reurbanización. Tengo los permisos justo aquí. Levantó una carpeta, agitándola como si fuera un trofeo. Me temo que este pequeño proyecto tuyo tendrá que ser cancelado. Permanentemente. El rostro de Claire palideció, y Jonathan sintió un estallido de ira dentro de él. Dio un paso adelante, sus manos apretándose en puños. No puedes simplemente demoler este lugar. Significa demasiado para este pueblo. La expresión de Burnett se tornó burlonamente comprensiva. Eso es conmovedor, de verdad. Pero el progreso no espera a nadie. Además, el terreno vale más que este edificio en ruinas. La multitud que se había reunido comenzó a murmurar, su enojo burbujeando bajo la superficie. Jonathan respiró hondo, obligándose a mantener la calma. Lucharemos contra esto. Conseguiremos que la comunidad nos respalde. La sonrisa de Burnett vaciló por un momento, pero luego se encogió de hombros. Puedes intentarlo, pero como yo lo veo, el tiempo se acaba para este pueblo, y para ti. Se dio la vuelta y se alejó calle abajo con su séquito. Jonathan lo vio irse, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. El desafío estaba claro, y sabía que ganar esta lucha requeriría más que trabajo duro y promesas. Requeriría todo lo que tenía, y más. Jonathan vio las luces traseras del coche de Burnett desaparecer por la calle principal, sus manos aún temblando por la confrontación. A su alrededor, la multitud murmuraba enojada, su frustración hirviendo justo debajo de la superficie. Sabía que el futuro del centro juvenil y su lugar en el pueblo dependía ahora de lo que hiciera a continuación. Se giró para enfrentar a las personas reunidas frente al centro, su voz fuerte y clara, a pesar de la incertidumbre que lo consumía. «No vamos a dejar que Burnett destruya este lugar», declaró, mirando los rostros familiares. «Construimos esto juntos una vez, y podemos salvarlo de nuevo. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito su ayuda». Por un momento, hubo silencio. Entonces, Mabel dio un paso adelante, su mandíbula firme con determinación. «Bueno, Johnny, nunca pensé que te vería aquí luchando por nosotros. Pero si hablas en serio, tienes mi apoyo». Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud. Uno a uno, las personas comenzaron a asentir, acercándose a Jonathan, sus rostros llenos de resolución. Daniel le dio una palmada en el hombro, e incluso Claire le dio un pequeño asentimiento, aunque con reservas. «Bien entonces», dijo Daniel, su voz resonando en la calle. «Manos a la obra». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Jonathan, Daniel y Claire trabajaron de amanecer a anochecer, organizando voluntarios y reuniendo suministros. Se pusieron en contacto con antiguos residentes que se habían mudado, difundiendo la noticia sobre su lucha contra el plan de reurbanización de Burnett. Historias sobre la historia del centro juvenil llenaron las redes sociales del pueblo, junto con fotos del progreso en las renovaciones. Jonathan se sorprendió por la respuesta. Llegaron donaciones de personas que recordaban el centro con cariño, que alguna vez jugaron baloncesto en su gimnasio o asistieron a programas de lectura de verano. Cada pequeño aporte ayudaba, desde viejos amigos que enviaban cheques con notas sinceras hasta desconocidos que donaban suministros. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, Jonathan se sentó en los escalones del centro juvenil, exhausto pero esperanzado. Claire se le unió, ofreciéndole una botella de agua. «Has logrado que la gente esté de tu lado», dijo, con un leve matiz de admiración en su voz. «No pensé que vería el día».
Él tomó un sorbo, saboreando el agua fresca. Supongo que yo tampoco lo pensé, pero me alegra haberlo visto. La miró, su expresión suavizándose. Gracias, Claire, por darme una oportunidad. Ella se encogió de hombros, pero una ligera sonrisa apareció en sus labios. No lo hago por ti, Johnny. Lo hago por los niños que todavía necesitan este lugar. Jonathan asintió, aceptando sus palabras. Sabía que aún le quedaba mucho camino por recorrer antes de ganarse verdaderamente su confianza. Pero por primera vez en años, sentía que estaba en el camino correcto. Con el paso de los días, el trabajo en el centro juvenil comenzó a tomar forma. El piso del gimnasio fue reparado, las aulas pintadas con colores brillantes y el patio de juegos despejado de maleza y escombros. Los niños del vecindario participaron, sus risas resonando mientras pintaban murales en las paredes. Pero incluso mientras el centro volvía a la vida, Burnett continuó avanzando con sus planes. Presentó una orden judicial ante el Consejo del Pueblo, alegando que el centro juvenil era un peligro para la seguridad y un estorbo. Su equipo legal envió cartas. Jonathan sabía que el tiempo se estaba acabando. Él y Claire pasaban largas noches investigando las ordenanzas locales, revisando los viejos registros del pueblo en busca de algún vacío legal que pudiera darles más tiempo. Fue durante una de esas noches, en el polvoriento archivo del ayuntamiento, cuando lo encontraron. Claire sacó un viejo libro de contabilidad de un estante alto y sopló el polvo de la cubierta. Dentro, descubrieron una cláusula en la carta fundacional del pueblo que especificaba que los terrenos utilizados para centros comunitarios no podían ser redevelopados sin una votación pública. Era una posibilidad remota, pero era algo. Jonathan sonrió ante el hallazgo, sintiendo un destello de esperanza encenderse en su pecho. Esto podría ser, Claire. Si logramos que el Consejo acepte una votación, podríamos tener una oportunidad. La expresión de Claire se suavizó, la primera sonrisa verdadera que él le veía desde su regreso. Vale la pena intentarlo, pero necesitaremos a todo el pueblo de nuestro lado si queremos tener alguna posibilidad contra Burnett. Convocaron una reunión en el centro juvenil, llenando el viejo gimnasio con residentes. Jonathan se puso frente a ellos, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía la carta fundacional. Explicó la cláusula, detallando su oportunidad de salvar el centro juvenil si podían forzar una votación pública. Burnett llegó tarde, entrando con aire arrogante junto a su equipo legal. Se apoyó contra la pared del fondo, los brazos cruzados y una sonrisa burlona en los labios mientras escuchaba el discurso de Jonathan. Pero las amenazas de Burnett no convencieron a los habitantes. Mientras Jonathan hablaba, vio cómo cambiaban los rostros de las personas. Aquellos que alguna vez dudaron de él, ahora estaban decididos a luchar por el centro. Una anciana llamada Edith, que había vivido en Willow Creek toda su vida, subió al podio, su voz temblorosa pero fuerte. Este pueblo solía ser algo más que dinero. Era sobre la comunidad, sobre cuidarnos unos a otros, y de eso se trata este lugar. La sala estalló en aplausos, y Jonathan sintió una oleada de esperanza. La sonrisa de Burnett se desvaneció al darse cuenta de que la marea se volvía en su contra. Con el apoyo del pueblo, Jonathan y su equipo presentaron la solicitud para una votación pública, deteniendo los planes de demolición de Burnett. La tensión en Willow Creek llegó a un punto crítico mientras se acercaba la fecha de la votación. Burnett intensificó su campaña de presión, difundiendo anuncios sobre los beneficios de la reurbanización y prometiendo nuevos empleos y crecimiento. Jonathan respondió con reuniones comunitarias y recaudaciones de fondos, recordando a todos la historia del centro juvenil y lo que significaba para el pueblo. Claire y Daniel trabajaron junto a él, su objetivo compartido acercándolos más que en años. Cuando llegó el día de la votación, la atmósfera en Willow Creek era eléctrica. El ayuntamiento estaba abarrotado de residentes ansiosos por emitir sus votos, sus voces elevadas en debates apasionados. Jonathan estaba afuera con Claire,
observando el constante flujo de votantes. ¿Crees que hemos hecho lo suficiente?, preguntó, su voz traicionando sus nervios. Claire lo miró, pensativa. No lo sé, Johnny, pero creo que finalmente les has demostrado que te importa. Eso cuenta para algo. Él asintió, sintiendo el peso del momento sobre sus hombros. Sabía que, pasara lo que pasara, había hecho todo lo posible para salvar el centro, para compensar los errores de su pasado. Esa noche, el pueblo se reunió frente al centro juvenil para escuchar los resultados de la votación. Burnett estaba de pie con los brazos cruzados, su expresión cuidadosamente neutral, pero Jonathan podía ver la tensión en su mandíbula. Una representante del Consejo Municipal subió al micrófono, sosteniendo un sobre en sus manos. Jonathan contuvo el aliento, su mundo reduciéndose a ese único momento. Sintió la mano de Claire rozar la suya, un gesto silencioso de apoyo. La votación fue cerrada, anunció la representante, su voz resonando sobre la multitud en silencio. Pero la decisión es clara. El pueblo de Willow Creek ha votado para preservar el centro juvenil. Una ovación estalló en la multitud, el ruido envolviendo a Jonathan como una ola. Sintió que un peso se levantaba de sus hombros, un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo finalmente liberado. Se giró hacia Claire, una amplia sonrisa iluminando su rostro, y ella le devolvió la sonrisa, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y alegría. El rostro de Burnett se torció en frustración mientras se alejaba, con sus planes hechos añicos, pero Jonathan apenas lo notó. Estaba rodeado de las personas que alguna vez fueron sus amigos, las personas que pensó que había perdido para siempre, y por primera vez en años. El día de la gran reapertura del centro juvenil amaneció brillante y claro, con un viento fresco de otoño que agitaba las hojas doradas. Jonathan llegó temprano, sintiendo una mezcla de nervios y emoción mientras colocaba las últimas decoraciones y se aseguraba de que todo estuviera en su lugar. Apenas podía creer lo lejos que habían llegado, lo lejos que él había llegado desde aquella noche lluviosa en que su coche se averió a las afueras del pueblo. A medida que el sol de la mañana subía más alto, el pueblo comenzó a llegar, primero en parejas y pequeños grupos, luego en un flujo constante de personas. Los niños corrían por el patio de juegos recién pintado, sus risas un marcado contraste con el silencio que había dominado este lugar durante tanto tiempo. Claire dirigía a los voluntarios, su eficiencia tranquila una presencia constante que mantenía todo en movimiento sin problemas. Jonathan deambulaba entre la multitud, estrechando manos y compartiendo sonrisas, pero su mente seguía volviendo a lo que estaba por venir. Esa mañana había recibido otra llamada de su editor, recordándole la posibilidad de un contrato para un libro esperándolo en la ciudad. Era una oportunidad que no podía ignorar, una que podía reavivar la carrera que había dejado en pausa. Pero mientras miraba los rostros familiares, el lugar que había ayudado a reconstruir, no podía quitarse la sensación de que tal vez, solo tal vez, su verdadera historia estaba aquí. A medida que avanzaba la tarde, la celebración se trasladó al gimnasio recién restaurado, donde se habían colocado filas de sillas plegables frente a un pequeño escenario. Jonathan se encontró detrás del micrófono, mirando a la multitud con una sensación de asombro. Carraspeó, mirando el manuscrito en sus manos. «Quiero agradecerles a todos por darme la oportunidad de regresar», comenzó, su voz firme a pesar de los nervios que tensaban su pecho. «Pasé muchos años pensando que tenía que dejar este lugar atrás para encontrar mi historia. Pero regresar a Willow Creek me ha mostrado que la historia que estaba buscando siempre estuvo aquí». Pasó a un pasaje que había reescrito la noche anterior, sus dedos rozando las páginas gastadas. «Esto es para todos ustedes y para los sueños que una vez compartimos». Jonathan leyó del manuscrito, una historia sobre dos niños que pasaban sus veranos junto al arroyo, soñando con un mundo más allá de su pequeño pueblo. Habló de risas y pérdidas, de promesas hechas y rotas, y de encontrar el valor para empezar de nuevo.
Mientras hablaba, vio cómo las emociones se extendían entre la multitud. Rostros que se suavizaban, sonrisas que rompían entre lágrimas. Cuando terminó, hubo un momento de silencio, y luego la sala estalló en aplausos. La garganta de Jonathan se apretó, los vítores y las palmas envolviéndolo como un cálido abrazo. Bajó del escenario, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años, como si el peso de su pasado finalmente se hubiera aliviado. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el césped, la multitud se dispersó y los ecos de las risas se desvanecieron. Jonathan se encontró de pie frente al centro juvenil, observando a los niños correr por el pasto, sus rostros enrojecidos de emoción. Se giró y vio a Claire de pie cerca, con los brazos cruzados y una expresión pensativa en el rostro. Parecía diferente esa noche, más relajada de lo que la había visto en años. Ella captó su mirada y movió la cabeza hacia el gimnasio ahora vacío. ¿Caminamos?, preguntó, con voz suave. Jonathan asintió, siguiéndola. Al principio caminaron en silencio, sus pasos crujiendo sobre las hojas caídas. Finalmente, Claire se detuvo cerca del columpio y se volvió hacia él. «Lo hiciste bien hoy, Johnny», dijo, con una ligera sonrisa asomando en sus labios. «Es más de lo que pensé que eras capaz de hacer cuando llegaste». Él soltó una risa áspera pero genuina. «No eres la única sorprendida. Pero no podría haberlo hecho sin ti, Claire, sin Daniel y el resto del pueblo». Ella se encogió de hombros, su sonrisa desvaneciéndose mientras lo miraba a los ojos. «Tal vez. Pero creo que mucho de esto vino de tu necesidad de arreglar las cosas, y lo hiciste, al menos con el pueblo». Jonathan percibió el cambio en su tono, el trasfondo de algo más. Extendió la mano, apartando un mechón de cabello de su rostro, dejando que sus dedos se detuvieran contra su mejilla. «¿Y contigo, Claire? ¿Logré arreglar las cosas contigo?» Ella apartó la mirada, mordiéndose el labio, su expresión ensombrecida por la incertidumbre. «Has dado un buen comienzo, Johnny, pero no puedo fingir que tu regreso cambia todo lo que pasó. Te fuiste, y dolió, y tuve que aprender a vivir con eso». El pecho de Jonathan se apretó, pero asintió lentamente, aceptando la verdad de sus palabras. «Lo sé, y no espero que simplemente olvides todo eso, pero me gustaría intentarlo». Los ojos de Claire brillaron con lágrimas que no dejaba caer mientras lo miraba fijamente. «Creo que me gustaría eso, Johnny, pero no va a ser fácil. Tenemos mucho que resolver». Él sonrió, sintiendo un atisbo de esperanza a pesar de la incertidumbre. «Estoy dispuesto a trabajar por ello, Claire. Esta vez no voy a huir». Ella lo estudió por un momento más, luego dio un paso adelante y le dio un suave beso en la mejilla. «Lo veremos, Johnny, pero por ahora disfrutemos esta noche». Se quedaron juntos en el crepúsculo, la calidez de su presencia disipando el frío del aire. Y por primera vez en mucho tiempo, Jonathan sintió que estaba exactamente donde debía estar. A la mañana siguiente de la gran reapertura, el pueblo seguía emocionado por el éxito del evento, pero un sentimiento de incertidumbre rondaba a Jonathan mientras empacaba sus cosas en la habitación sobre el restaurante. La llamada de su editor se repetía en su mente, un recordatorio tentador de la vida que había dejado atrás. No podía ignorar la oportunidad para siempre. Ese contrato para el libro podría asegurar su carrera durante años, pero cada vez que pensaba en irse, se imaginaba los rostros de los niños en el centro juvenil, las miradas llenas de esperanza que le habían dado cuando prometió regresar. Pensaba en Daniel, en Claire, en Mabel y en el resto de los habitantes del pueblo que habían luchado por salvar algo que valía la pena conservar. Jonathan se encontró de pie frente al restaurante, con su bolso al hombro, cuando Daniel se le acercó con las manos en los bolsillos. «Entonces, ¿qué vas a hacer, Johnny?», preguntó Daniel, levantando una ceja. «¿Vuelves a la ciudad?». Jonathan suspiró, mirando al suelo. «Tengo que irme por un tiempo,
Hay cosas que necesito resolver, pero prometo que volveré. Esta vez no me voy para siempre. Daniel lo estudió, luego asintió lentamente. Espero que lo digas en serio, Johnny, porque este pueblo necesita a alguien dispuesto a quedarse, por una vez. Jonathan sonrió, dándole una palmada en el hombro a su viejo amigo. Volveré, Daniel, y cuando lo haga, tal vez podamos terminar lo que empezamos hace años. Daniel esbozó una pequeña sonrisa. Sí, tal vez lo hagamos. Jonathan caminó hacia la casa de Claire, donde ella estaba sentada en el porche leyendo. Levantó la vista al verlo acercarse, su expresión cuidadosamente neutral. «¿Te vas, verdad?», preguntó, cerrando el libro con cuidado. Él asintió, sintiendo el peso de las palabras en su pecho. «Sí, pero solo por un tiempo. Hay un contrato para un libro esperándome. Tengo que ocuparme de eso, pero volveré, Claire. Quiero construir algo real contigo, con el centro juvenil, con todo esto». Ella lo estudió por un momento, luego dejó escapar un suave suspiro, una leve sonrisa asomando en sus labios. «Te creo, Johnny, pero no me hagas esperar demasiado. No voy a poner mi vida en pausa por ti». Él extendió la mano, tomando la suya, sintiendo la calidez de su toque anclarlo. «No te lo pediría. Solo espero que estés aquí cuando regrese». Ella se inclinó hacia él, apoyando su frente contra la suya. «Solo vuelve, Johnny. Eso es todo lo que te pido». Permanecieron así por un largo momento, envueltos en el silencio de las promesas hechas bajo el cielo vespertino. Y cuando finalmente la soltó, girándose para irse, sintió una certeza asentarse en su pecho. Esta vez no estaba huyendo. Regresaría a algo que valía la pena. El coche de Jonathan rugía suavemente por la carretera, el camino abierto extendiéndose frente a él, mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar en el horizonte. Pero en lugar de emoción, sentía una incertidumbre creciente en lo más profundo de su ser. Había pasado años persiguiendo esas luces, soñando con la vida que representaban. Pero ahora, después de todo lo que había sucedido en Willow Creek, parecían más tenues, su brillo menos atractivo. Jonathan intentó concentrarse en la promesa del contrato para su libro, en el nuevo manuscrito que podría devolver su nombre a la lista de los más vendidos. Pero mientras los kilómetros pasaban, no podía sacarse de la cabeza el recuerdo de la voz de Claire en el teléfono, la forma en que había hablado sobre los niños en el centro juvenil y el progreso que habían logrado. Sonaba feliz, más feliz de lo que la había escuchado en años, y no podía evitar preguntarse si estaba cometiendo un error al marcharse de nuevo. Jonathan llegó a la ciudad esa noche, con los rascacielos alzándose sobre él como viejos amigos, familiares pero distantes. Aparcó frente al brillante edificio de oficinas de su editorial, entrecerrando los ojos contra las luces que inundaban la calle. Al atravesar las puertas giratorias, el aire acondicionado fresco lo golpeó como una bofetada, un contraste marcado con los cálidos y terrosos olores de Willow Creek. Adentro, su agente, «Jonathan, es tan bueno verte. He estado leyendo tu manuscrito, y creo que tenemos un éxito asegurado aquí». Jonathan le devolvió la sonrisa, pero se sintió vacía. Le entregó el último borrador, lleno de historias de su tiempo en Willow Creek. «Me alegra que te guste. Es diferente de lo que solía escribir». Ella hojeó las páginas, asintiendo distraídamente. «Es nostálgico, Jonathan. A la gente le encanta eso. El encanto de los pueblos pequeños, superar las adversidades. Lo mercadearemos como un emotivo regreso a tus raíces. Se venderá como pan caliente». El estómago de Jonathan se retorció. La forma en que hablaba sobre su manuscrito hacía que pareciera que estaba despojando las historias de su significado, reduciéndolas a un producto más para vender. Se obligó a hablar. «No se trata solo de marketing, Mel. Estas historias son sobre personas reales, sobre lo que dejé atrás. No estoy seguro de querer convertirlas en algo superficial». Ella alzó la mirada,
su sonrisa tambaleándose ligeramente. Por supuesto. Pero recuerda, Jonathan, estamos en el negocio de vender libros. Y estas historias son buenas, pero necesitas pensar en el panorama general. Tienes la oportunidad de volver a la cima. Sus palabras resonaron en su mente mientras salía de la oficina, el manuscrito bajo el brazo. Caminó por las bulliciosas calles, pasando por los cafés y librerías que alguna vez sintió como su hogar, pero que ahora parecían extrañamente vacíos. Por primera vez en años, sintió que él era el que no encajaba. Esa noche, Jonathan regresó a su habitación de hotel, exhausto pero inquieto. Tiró su bolsa sobre la cama y revisó su teléfono, solo para encontrar una llamada perdida de un número desconocido. Reprodujo el mensaje de voz, esperando un mensaje de Melanie o de algún viejo conocido. En cambio, una voz distorsionada llenó la habitación, las palabras crepitando con estática. ¿Crees que puedes dejar el pasado atrás, Johnny? Piénsalo otra vez. Algunos fantasmas no descansan tan fácilmente. Un escalofrío recorrió su cuerpo, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Reprodujo el mensaje de nuevo, tratando de entenderlo. ¿Quién podía haber enviado esto? ¿Y por qué ahora, cuando estaba a kilómetros de Willow Creek? Su mente corría, saltando entre posibilidades. ¿Burnett intentando intimidarlo otra vez? ¿O alguien más del pueblo, enfadado porque se había ido de nuevo? Revisó el número, pero estaba bloqueado. Intentó devolver la llamada, pero solo encontró silencio al otro lado. Por primera vez desde que había salido de Willow Creek, sintió un verdadero miedo, el tipo que le apretaba el pecho y hacía que sus pensamientos se descontrolaran. Pensó en llamar a Claire, pero dudó, sin querer arrastrarla a lo que fuera que estaba sucediendo. Se sentó en el borde de la cama, mirando las luces de la ciudad desde la ventana, mientras el mensaje de voz se reproducía una y otra vez en su mente. La voz sonaba familiar, pero no podía ubicarla. Quien fuera, sabía sobre su pasado, sobre las promesas que había roto y la culpa que llevaba consigo. A la mañana siguiente, Jonathan se reunió con Melanie nuevamente para discutir los términos del contrato del libro. Pero mientras ella exponía los detalles, no podía sacudirse la inquietud que se había asentado en su pecho. Miró el contrato que ella deslizó por la mesa. Los números eran impresionantes, el futuro prometido resaltado en negritas. Pero lo único que podía ver era el gimnasio vacío del centro juvenil antes de que lo reconstruyeran, la forma en que resonaba con los recuerdos de todo lo que había dejado atrás. Melanie notó su vacilación y frunció el ceño. «Jonathan, ¿qué pasa? Esto es por lo que has estado trabajando, ¿verdad? Podría ser tu gran regreso». Jonathan respiró hondo, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. «No creo que pueda hacer esto, Mel. No puedo simplemente alejarme de Willow Creek otra vez. No después de todo lo que ha pasado allí. Esas historias no son solo un libro para mí, son reales». Ella lo miró, atónita. Luego soltó una risa nerviosa. «Estás bromeando, ¿verdad? Esta es una oportunidad única en la vida. No puedes rechazarla por un apego sentimental a un pueblo que dejaste hace años». Jonathan negó con la cabeza, empujando el contrato hacia ella. «Sé que no tiene sentido, pero no puedo ignorar lo que siento. Prometí que volvería, y por primera vez en mi vida pienso cumplir esa promesa». La expresión de Melanie se tornó fría. «Piensa bien lo que estás diciendo, Jonathan. Estás tirando tu carrera, tu futuro, por...» Él la miró a los ojos, su voz firme. «Tal vez sea hora de construir un futuro diferente, uno que realmente signifique algo para mí». Jonathan salió de la reunión, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros, aunque la incertidumbre giraba en su interior. Se sentía más ligero, pero también más vulnerable, como si hubiera saltado al vacío sin saber qué había debajo. Hizo planes para regresar a Willow Creek esa misma noche, incapaz de sacudirse la sensación de que algo lo esperaba allí.
Pero mientras se preparaba para dejar la ciudad, una sensación de inquietud lo seguía. Revisaba constantemente su teléfono, esperando otra llamada, otra amenaza. En su lugar, encontró un mensaje de texto sin remitente. ¿Crees que estás a salvo? Piénsalo otra vez. Dejaste algo sin terminar, Johnny. Regresa y tal vez lo descubras. Leyó el mensaje una y otra vez, sintiendo un frío temor apoderarse de él. Quien fuera, lo estaba observando. Y sabían que estaba planeando regresar a Willow Creek. Jonathan no perdió tiempo. Hizo el checkout del hotel y se dirigió a la carretera, conduciendo toda la noche, sus manos apretando el volante mientras la ciudad se desvanecía en el espejo retrovisor. Miró el espejo, sintiendo que las sombras lo rodeaban. Cada coche que pasaba se sentía como una amenaza, cada destello de faros un recordatorio de que no estaba solo en este camino. A mitad de camino hacia Willow Creek, notó un par de luces delanteras que parecían quedarse demasiado tiempo detrás de él, siguiéndolo a través de las curvas y paradas. Aceleró, su pulso aumentando mientras el otro coche igualaba su velocidad. Giró inesperadamente hacia un camino de tierra, sus llantas derrapando sobre la grava, pero el otro coche lo siguió, con sus luces brillando ominosamente en la oscuridad. El miedo lo envolvió, un pánico salvaje que lo instaba a seguir conduciendo, a empujar el coche más y más rápido por los sinuosos caminos. Pero en el fondo sabía que no podía huir para siempre. Pisó los frenos de golpe, derrapando hasta detenerse, su coche balanceándose sobre el terreno irregular. Salió del vehículo, el aire frío de la noche mordiendo su piel mientras enfrentaba al coche que lo había estado siguiendo. El otro coche se detuvo a pocos metros de distancia, su motor rugiendo en ralentí. La puerta crujió al abrirse, y una figura sombría salió, su rostro oculto en la oscuridad. Jonathan se tensó, su aliento formándose en nubes en el frío aire nocturno. «¿Quién eres?», gritó, su voz rompiendo el silencio. «¿Qué quieres de mí?». La figura dio un paso adelante, su rostro entrando en la luz. El corazón de Jonathan se detuvo por un instante al reconocerlo finalmente. Era alguien que no se había visto en años, alguien que no debería saber nada sobre su regreso a Willow Creek. «¿Cuánto tiempo sin verte, Johnny?» dijo la figura, su voz baja y burlona. ¿Pensaste que podías simplemente volver al pueblo y arreglarlo todo? Bueno, estoy aquí para recordarte que algunas cosas no se arreglan tan fácilmente. La mente de Jonathan corría mientras la figura avanzaba, su expresión retorcida por la ira. En ese momento se dio cuenta de que su pasado lo había alcanzado, y que su regreso a Willow Creek podría no ser el nuevo comienzo que había esperado, sino el inicio de un ajuste de cuentas para el que no estaba preparado. El aliento de Jonathan salía en rápidas bocanadas, cada una formando una nube en el frío aire nocturno mientras la figura sombría se acercaba. Su corazón latía con fuerza en el pecho, pero se obligó a mantenerse firme. Miró a través de la tenue luz y poco a poco reconoció el rostro de la figura. Era alguien que había conocido hace años, Aaron Thompson, el hermano mayor de un amigo con quien había perdido contacto después de dejar Willow Creek. «¿Aaron?», la voz de Jonathan tembló de confusión. «¿De qué demonios se trata esto? ¿Por qué me estás siguiendo?». La boca de Aaron se torció en una amarga sonrisa, los bordes de su expresión marcados por la ira. «¿De verdad no lo entiendes, Johnny? ¿Piensas que puedes volver aquí y jugar a ser el héroe? ¿Que puedes arreglar todo lo que rompiste?». Jonathan parpadeó, intentando juntar las piezas de la repentina aparición de Aaron. «Si tienes algo que decir, dilo de una vez. Estoy cansado de los juegos». Aaron dio un paso más cerca, su voz baja y venenosa. «Mi hermano, Tommy, te admiraba. Pensaba que volverías, que cumplirías tu promesa de ayudarnos a mantener el centro juvenil. Pero nunca lo hiciste. Y cuando él te necesitó, estaba completamente solo». El pecho de Jonathan se apretó al escuchar el nombre de Tommy, el hermano de Claire, el niño cuya muerte había perseguido al pueblo. Recordaba las historias, la tragedia que había ocurrido mientras él estaba lejos persiguiendo su carrera.
Pensó que había hecho las paces con ello, pero ahora se daba cuenta de que no lo sabía Aaron. No sabía que estaba en problemas. Me fui, pero nunca quise lastimar a nadie. Lo dejaste atrás, lo interrumpió Aaron, su voz quebrándose por la emoción. Y cuando murió, ni siquiera volviste para el funeral. Simplemente seguiste escribiendo tus libros, como si nunca hubiéramos importado. Jonathan tragó con fuerza, la culpa y la ira girando dentro de él. No puedo cambiar el pasado, pero estoy intentando arreglar las cosas ahora. Estoy intentando ayudar al pueblo, ayudar a los niños que todavía necesitan el centro. Demasiado poco, demasiado tarde, espetó Aaron, sus ojos destellando con furia. ¿Piensas que puedes aparecer de repente y compensar todos estos años? Pues no puedes, nunca podrás traerlo de vuelta. Las palabras golpearon a Jonathan como un puñetazo en el estómago. Había enfrentado su propia culpa por dejar Willow Creek, pero nunca había entendido la profundidad del dolor que había causado. Respiró temblorosamente, obligándose a sostener la mirada furiosa de Aaron. Sé que no puedo traerlo de vuelta, pero no me voy otra vez. Voy a regresar a Willow Creek y voy a terminar lo que empecé. No por mí, sino por las personas que merecen algo mejor de lo que les di antes. La expresión de Aaron se retorció, sus manos apretadas en puños a los costados. Por un momento, Jonathan pensó que podría lanzarse contra él, pero entonces Aaron retrocedió, sacudiendo la cabeza. No lo entiendes, Johnny. Este pueblo no necesita que lo salves. Te necesitaba entonces, y no estuviste. Se dio la vuelta y caminó hacia su coche, pero sus palabras finales quedaron flotando en el aire, como una amarga maldición. Vuelve si quieres, pero no esperes que nadie te reciba con los brazos abiertos. Jonathan se quedó solo en la carretera oscura, las luces traseras del coche de Aaron desapareciendo en la noche. Sabía que Aaron tenía razón. Por mucho que lo intentara, no podía borrar los errores del pasado. Pero también sabía que no podía rendirse ahora. Todavía quedaba trabajo por hacer, y no iba a dejar que el miedo o la culpa lo detuvieran. Condujo toda la noche, empujando contra el agotamiento que pesaba sobre sus párpados. El sol comenzaba a salir cuando cruzó los límites de Willow Creek, el cartel familiar dándole la bienvenida una vez más. Pero esta vez se sentía diferente, como una promesa que finalmente estaba listo para cumplir. Aparcó frente al centro juvenil, el edificio bañado en la suave luz de la mañana. Para su sorpresa, Claire ya estaba allí, descargando suministros de su coche. Alzó la vista al verlo acercarse, su expresión una mezcla de sorpresa y alivio. No pensé que volverías tan pronto. Jonathan le dio una sonrisa cansada. Tenía que hacerlo. Hay cosas que necesito decir, cosas que necesito arreglar. Dudó un momento y luego le contó sobre el encuentro con Aaron, sobre la culpa y la ira que lo habían impulsado. Mientras hablaba, observó el rostro de Claire, preparándose para su reacción. La expresión de Claire se suavizó y colocó una mano en su brazo. Aaron ha cargado con esa ira durante mucho tiempo, Johnny. Tiene razón en algo. Lo que pasó con Tommy hirió a muchas personas, pero si realmente dices en serio lo que estás diciendo, si de verdad estás aquí para quedarte, entonces tal vez todavía haya una oportunidad para que todos podamos sanar. Jonathan asintió, sintiendo el peso de sus palabras asentarse en su pecho. Sabía que reconstruir la confianza llevaría tiempo, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Por primera vez en años, sentía que estaba realmente en el camino correcto. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de arduo trabajo, pero el centro juvenil comenzó a tomar forma, al igual que la esperanza del pueblo. Jonathan se reunió con Aaron nuevamente, esta vez en el arroyo donde solían jugar de niños. La reunión fue tensa, llena de resentimientos no expresados, pero Aaron finalmente admitió que había seguido a Jonathan por ira y dolor, incapaz de dejar ir la memoria de su hermano. Jonathan escuchó, absorbiendo el dolor de Aaron,
y le hizo una promesa. No puedo traer a Tommy de vuelta, pero puedo asegurarme de que su memoria signifique algo. Dedicaré un espacio en el centro para él, un lugar donde los niños puedan encontrar el apoyo que él nunca tuvo, y me aseguraré de que su historia nunca sea olvidada. La expresión de Aaron se suavizó, con un destello de aceptación en sus ojos. Tal vez sea un comienzo, Johnny. Colón no lo esperaría, respondió Jonathan, con voz firme. Pero ya no estoy huyendo. El día de la reapertura oficial del centro juvenil amaneció brillante y claro, con el aire lleno de un sentido de renovación. El edificio ahora llevaba una nueva placa, grabada con el nombre de Tommy, un homenaje al niño cuyos sueños habían quedado atrás. Jonathan se paró frente a la multitud reunida, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad mientras se dirigía a ellos. Este lugar no es solo un edificio, es una segunda oportunidad para todos nosotros. Es un lugar donde los niños de Willow Creek pueden encontrar la esperanza que una vez tuvimos. Un lugar donde siempre sabrán que tienen un hogar. Mientras la multitud aplaudía, miró a Claire, quien le dio un pequeño y alentador asentimiento. Sabía que su viaje no había terminado. Todavía había heridas por sanar, promesas por cumplir. Pero también sabía que no lo enfrentaría solo. Meses después, Jonathan estaba sentado en el porche del centro juvenil, observando a los niños jugar baloncesto en el patio. Claire se unió a él, su hombro rozando el suyo, mientras se sentaban en un cómodo silencio. ¿Y ahora qué sigue para ti, Johnny?, preguntó ella, con curiosidad en su voz. Él sonrió, mirando el montón de páginas de manuscrito en su regazo. Historias de Willow Creek, de las personas que habían cambiado su vida. Creo que es hora de contar un tipo diferente de historia, una que no evite las partes complicadas. Y esta vez me quedaré para ver cómo termina. La mano de Claire encontró la suya, sus dedos entrelazándose con los de él. Me alegra que te quedes. Nos quedan muchos capítulos por escribir juntos. Jonathan apretó su mano, sintiendo el calor de su toque asentarse profundamente en su pecho. Miró al pueblo que alguna vez fue un lugar del que no podía esperar para irse, y que ahora sentía como el único hogar que siempre había querido. Mientras el sol descendía sobre Willow Creek, bañando los árboles con una luz dorada, supo que esta vez no estaba huyendo de nada. Estaba corriendo hacia un futuro en el que finalmente había aprendido a creer. Un futuro donde la redención era posible, y donde el pasado no tenía por qué definir a la persona que estaba destinado a ser. Gracias por acompañarnos en este viaje de redención, esperanza y segundas oportunidades. Si la historia de Jonathan sobre regresar a sus raíces y enfrentar el pasado resonó contigo, asegúrate de darle like a este video y suscribirte para más historias que te mantendrán al borde de tu asiento. ¿Qué opinas de la decisión de Jonathan de quedarse en Willow Creek? ¿Habrías hecho lo mismo? Déjamelo saber en los comentarios abajo. Me encantaría conocer tus pensamientos. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte cuando se publique la próxima historia. Hay mucho más drama, suspenso y viajes emocionales en camino, así que mantente atento y únete a la aventura.